Conversamos con el embajador Augusto Montiel, ex embajador de Venezuela en la India, y veíamos precisamente este tipo de difusión de valores venezolanos y de encuentros entre la India y Venezuela. Es una larga tradición que ha habido entre India y Venezuela, muy incrementada en los últimos tiempos por el BRIC. Háblenos un poco del BRIC porque sigue siendo una bandera importante frente a Estados Unidos, frente a Rusia y ante las grandes potencias de Europa y China inclusive. Así es. Muy importante recordar que la India fue uno de los grandes fundadores del movimiento de los países no alineados. La independencia de la India a partir del año 1947 permitió que la India se involucrara con el resto del mundo. La época de Nehru. Época de Nehru, de Nasser, Egipto, de Sukarno en Indonesia. Se realizó en 1955 aquella famosísima conferencia de Bandung en Indonesia, en donde se establecieron los nuevos criterios post-independencia de la India y post-independencia, es decir, después de la situación del canal de Suez, el desarrollo de Indonesia y aquella ola pues, de independencias que comenzaron a darse en Asia, en África, y Jawaharlal Nehru fue uno de los grandes ductores de aquel proceso histórico importantísimo. Y viene el presidente Hugo Chávez, a partir del año 2000, 1999, cuando hace aquel llamado, aquella convocatoria, aquella invitación a que todos los países exportadores de petróleo, del gas, los países, las grandes potencias del sur, comenzaran a verse y a ubicarse unas con otras. Y el nacimiento de los BRICS es precisamente uno de los grandes resultados de la política de diplomacia de paz y de la política de integración de los intereses de los países de lo que hoy se llama el Gran Sur. El presidente Hugo Chávez, de hecho, es considerado en la India, es considerado en los países del Asia y del África como uno de las grandes mentes que renovó, que reinició el lanzamiento de los intereses de los países del sur, de los países no desarrollados, de los países no alineados, de los países que requieren precisamente del establecimiento y el fortalecimiento de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Precisamente Lula en Naciones Unidas hablaba de la importancia de los BRIC y de esa vía distinta al capitalismo y al comunismo que existía en aquella época. Así es. Y fue el trabajo que realizamos en esa época de apoyo a que la India y otras expresiones del sur global tuvieran su presencia en la comisión, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. La India y Venezuela comenzaron entonces a establecerse. Están pidiendo un puesto permanente, ¿no? Definitivamente. Y Venezuela ha estado siempre ahí apoyando que el sur global tenga presencia en el Consejo de Seguridad. Ahora, en ese sur global, muchos venezolanos quisieran saber esas dificultades que hay, que vemos en la prensa cada día, entre Pakistán y la India, inclusive que son potencias nucleares, ¿no? Son potencias nucleares, pero Occidente está interesado en que esas diferencias se profundicen, así como están interesados en que las diferencias entre China y la India rompan las posibilidades de cooperación estratégica entre estos dos países. La India y Pakistán, y la India y China son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y en ese entorno, en ese escenario precisamente han establecido los lineamientos estratégicos de la convivencia para el fortalecimiento de los intereses en los escenarios internacionales de cada uno de ellos como potencias nucleares, como potencias del sur global. Es decir, tiene la India la noción recuperada, que poco a poco fue, digamos, desvaneciéndose, pero con el advenimiento en el escenario internacional del presidente Hugo Chávez, la India y Venezuela, la India, China, Rusia, Latinoamérica, con la CELAC, regresa entonces a la comprensión de que no solamente podíamos depender, como había sido la experiencia de India, de la relación y las alianzas con algunos países de Occidente.
Y pronto entonces comenzó la India a establecer, como ocurre en este momento, una posición completamente de independencia e intereses. Pero frente a Pakistán siempre es un problema que ha habido de tipo territorial con el caso de Bangladesh y el problema posterior a la independencia territorial. Con el caso de Kashmir, Kashmir sobre todo. de Kashmir, así, del norte de la India, entre los cuales existe una frontera Sí. que está en discusión, es una línea fronteriza muy caliente, muy activa, porque hay población musulmana fundamentalmente en ese sector estratégico de la geografía india, que comparte con, por un lado, China, por otro lado, un pequeño segmento con Afganistán y el resto con Pakistán. Esa fue una separación fraterna pero problemática entre India y Pakistán, ¿no? Fue una separación muy traumática, una separación que causaron con esa naturaleza el Reino Unido. Es decir, el último virrey creó una situación de división infranqueable que no pudo Gandhi, lamentablemente. Sin embargo, la impronta de Gandhi, la impronta en la búsqueda de la autodeterminación de la India y la autodeterminación de una colonia o una excolonia, ahí quedó plantada, pero así como hizo... Lo religioso influyó un poco entre musulmanes e hindúes. Sí, es una situación histórica que supo Gran Bretaña o el Reino Unido aprovechar para crear una división que ellos entonces, a la cual amarraron a los dos países para que no pudiera el desarrollo independiente, sobre todo de la India y de Pakistán. Recordemos también que Bangladesh, lo que comenzó a hacer Bangladesh, en algún momento era parte de Pakistán. Por eso lo mencionábamos antes, sí. Sí. Kashmir y Bangladesh son dos problemas que estaban ahí presentes. Sí, así es. Ahora, de todas maneras, vamos al corte porque tenemos el tiempo muy regulado, pero en la última parte queremos también hablar de esas relaciones Venezuela-India y también el papel de la India en los organismos internacionales, que es importante conocer, porque es una de las potencias que, como usted decía, pueden ir al Consejo de Seguridad muy pronto, como lo han pedido en el caso de Lula y otros presidentes, incorporación de América Latina, de Asia y de África al Consejo de Seguridad. Ya regresamos.